En el día de ayer estuvimos conversando, hablando en esta charla bíblica sobre el sacerdocio, específicamente en lo que originalmente Dios quiso que fuese y sobre todo quienes lo ejercieran, y lo que sucedió luego a raíz de lo que el hombre quiso hacer. Dios desde un principio dijo y quiso que el sacerdocio fuera para todos los miembros de las diferentes tribus en Israel, es decir, para todo el pueblo. Eso estuvimos diciendo que aparece en Éxodo 19:6, donde Dios dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, a todo el pueblo. Pero más adelante, cuando el pueblo, allá en el 32:1 de también Éxodo, le pide a Aarón que le haga una escultura para ellos adorarle, y más que esto, le dicen a Israel, le dicen al pueblo en general que ese es su Dios que le sacó de la tierra de Egipto, es decir, esa estatua. Moisés luego en 32:26 hace una diferencia en el pueblo cuando dice: los que estén del lado de Jehová vengan hacia mí, acérquense a mí. Y los únicos que hicieron esto fueron la gente de la tribu de Leví. Entonces, los levitas, Dios los premió. Lo que antes iba a ser para todos pasó a ser un privilegio de una sola tribu, los levitas. Entonces, eso tratamos ayer. Vamos a ver hoy qué tenemos para nuestra disertación del día de hoy. Ya vimos cómo ya sacerdotes, solamente una tribu dentro del pueblo, que iban, como dijimos ayer, a ser pueblo de Dios, pero iban a ser sacerdotes para ellos mismos y para las demás tribus. Entonces, una de las características del sacerdocio es que es una clase mediadora. O sea, el sacerdocio lo que lleva consigo es que va a mediar entre alguien y Dios. Lo que Dios originalmente quería era que no hubiese mediación, sino tratar de manera directa con el hombre, tratar directamente con su pueblo, sin que nadie tuviera que estar de por medio. Eso fue lo que Dios originalmente quiso. Pero al darse la situación que se dio, ahora el pueblo, cuando quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo por vía de los sacerdotes. Ningún miembro del pueblo podía ofrecer sacrificio a Dios, que son uno de los privilegios, o eran uno de los privilegios del sacerdote. Era quien podía ofrecerle sacrificio al Señor. No podía hacerlo nadie del pueblo. Y recordemos aquí el caso aquel de Saúl. Saúl estaba preparado para la batalla y estaba esperando a Samuel, profeta de Dios, que debía hacer holocausto al Señor, y este hombre se desesperó. Saúl se desesperó al ver que Samuel no llegaba, y él se constituyó, al hacerlo, se constituyó en sacerdote de Dios, y él dispuso a hacer su sacrificio, su holocausto, y ya sabemos la consecuencia. Entre esta cosa y otras más, hicieron que Saúl fuera desechado de parte de Dios. Entonces, fíjense cómo el sacerdocio, ya parte de lo que es su especialidad de mediación entre Dios y el hombre, es también
quien puede ofrecer sacrificio a Dios. No lo puede hacer cualquiera del pueblo. La gente del pueblo va y ofrece según lo que tenga, como dice la Biblia. Recuérdese que José y María, por lo pobres que eran, ofrecieron unas tórtolas, pero siempre algo había que ofrecer. Las familias pobres pues ofrecían palomillas, palominos. La gente rica ofrecía de lo mejor que tenían. Entonces lo llevaban, pero era el sacerdote quien hacía el sacrificio en nombre del oferente. No podía aquel que ofrendara el animal hacerlo él el sacrificio. Ni siquiera podían acercarse a Dios para confesar sus pecados. El decirle, Señor, yo soy pecador, perdóname, sé propicio a mí, tampoco. De manera directa no podían hacerlo. Fíjense, es una manera de un castigo prácticamente que Dios le puso. Fíjense si es un castigo el asunto de estar alejado, que es una de las formas que usan los tribunales hoy día para cuando una persona está siendo necia, está siendo mala, está siendo nociva a otra persona. Que comúnmente hacen los tribunales, lo primero que hacen es poner una orden de alejamiento para evitar que hayan roces y hayan problemas. Pero ¿qué pasa? Que de esas dos personas, quien realmente tenga más necesidad de la otra, o posiblemente quien ame más, cosa que está en veremos, porque a veces el que afecta, que dice que ama de una manera rara, que tú dices, pero ¿qué amor es este? Pero la cosa es que esto se impone como una medida precautoria, pero en ella existe un castigo implícito. Es decir, que un alejamiento, señores, eso duele. Pregúntele a la gente que en este país está de inmigrante. Emigró de su país para inmigrar aquí a los Estados Unidos, en el caso de nosotros, donde estamos. Óigame, a uno le hace falta su gente. Uno quiere ver a sus padres. Uno quiere el afecto, si es posible, de los hijos, de no tenerlos cerca, de la esposa, el esposo, los seres queridos, mamá, papá, a veces hasta amigos. Es decir, que el alejamiento, yo creo que ciertamente conlleva un poco de castigo. Y por eso los tribunales lo imponen. Claro, están evitando que se vaya a dar una desgracia, que por ese acercamiento haya un problema, pero ciertamente se sufre. Se sufre porque cuando, por ejemplo, a un padre lo alejan de la madre de sus hijos, los hijos sufren porque no van a tener con esa frecuencia a papá, o viceversa. Se da en menos casos, pero también puede que sea la madre. O cuando la madre se va buscando un mejor bienestar para la familia, o el papá. Todo eso crea sufrimiento. Dios, como parte de su lección a Israel, por haberle desechado, por haberse hecho dioses, y más aún atribuirle a esos pedazos de metal las portentosas obras de Dios. Dios entonces le quitó lo que iba a ser el privilegio de todos, de ser todos sacerdotes, de que no necesitaran a ningún mediador para llegar delante de Él, de que pudieran hacer sacrificios a Él, de que pudieran orar directamente a Él y pedirle a Dios perdón por sus pecados, que son obras propiamente del sacerdote. Aquí no iban a poder hacerla todos ellos por lo que hicieron. La Biblia dice que toda transgresión trae su justa retribución. Podemos orar por una persona para que Dios le libre, Dios le ayude ante una situación que le esté aconteciendo, pero señores,
Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted la hizo. Yo pongo siempre el ejemplo de la gente que cae en las drogas. Y no necesariamente en las drogas. Es un ejemplo pero también una persona que comete una infracción y cae preso. Ok, te arrepientes, Dios te perdona. Puede que la persona con la que tú tuviste el roce, si fue una persona a quien afectaste, te perdone. Pero eso no implica que tú no vas a pagar en la cárcel, si conlleva pena de cárcel, o no tendrás que pagar pecuniariamente con dinero el daño que tú causaste. Una cosa es que Dios te perdone, y repito, en el caso de la gente que usa drogas, tú te puedes arrepentir más adelante, pero la secuela queda. El pago a esa transgresión que tú cometiste se refleja en tu cuerpo. Hoy vemos gente que a pesar de su juventud, son hoy cristianos, se han apartado de la vida del mundo, pero su cuerpo es inestable porque el alcohol o las drogas afectó su sistema nervioso. Y usted ve que las manos le tiemblan y son gente joven. Y usted ve que, por ejemplo, yo conozco un muchacho que es brillantísimo, sumamente inteligente, pero las drogas afectaron su cerebro de tal manera que ya él no es la misma persona ni rinde igual, y son cosas penosas. Vino a los pies del Señor, pero ya el daño estaba hecho, porque toda transgresión trae su justa retribución. Y eso pasó con el pueblo de Israel cuando hizo lo que hizo. Entonces lo que Dios tenía para todos, que era que fueran una ciudad, una nación, un pueblo de sacerdotes, ya cuando pecan, que entonces la tribu de Leví es la única que se acerca a Moisés porque rechazó todo eso, Dios dice, bueno, ahora sacerdotes van a ser ustedes. Porque, Señor, es lógico. Toda posición, usted se va también hasta lo secular, y toda posición tiene un sinnúmero de requisitos que cumplir. Toda posición tiene... Bueno, a las personas le dicen que tienen el expertise para algo, es decir, tú tienes el conocimiento, las herramientas para esa posición. Por eso alguien que se dedica a los estudios les recomienda a la gente que se prepare, que estudie. Porque una vez alguien se le quejaba y le decía que por qué razón cada vez que iba a una empresa a buscar trabajo, difícilmente lo encontraba. Entonces cuando él le indaga y le pregunta, la persona le informó que no tenía unos estudios avanzados y le dice, mire, ahí está el key, ahí está la llave del asunto. Sucede, dice este señor investigador y quien se dedica a recursos humanos, es decir, él le consigue a las empresas recursos humanos para que trabajen para ellas, los más cualificados y calificados que hayan en el mercado según la empresa lo requiera. Entonces, él dice que en sus estudios se ha dado cuenta que cuando una empresa solicita para diferentes posiciones, desde la más alta hasta la menos significativa, en todos los aspectos, incluyendo sobre todo en sueldo, él se da cuenta que las que más fácil se llenan son las posiciones de menos preparación, porque son posiciones que la hace cualquiera. Y son las posiciones donde desde que usted pestañea en esa posición hay 500 gente esperando para hacer lo que usted hace. Porque es algo común que lo hace cualquiera, más por habilidad propia humana que por un conocimiento que usted haya adquirido acerca de una materia X. Entonces él dice, las posiciones someras, que son las que más dinero pagan y donde las personas pudieran estar más cómodas con menos esfuerzo, son precisamente las posiciones del conocimiento. Esas quedan comúnmente vacías y las empresas están teniendo muchos problemas para captar personal acorde con lo que ellos quieren.
porque hay pocas personas preparadas para ocupar esas posiciones en las empresas, en las instituciones. Entonces, esto, aunque ha venido a colación a raíz de este tema, es bueno también como información para la gente. Yo digo que nunca es tarde. En mi país, una señora, una anciana, me parece que era de 80 años, estaba recibiendo su título de universidad. Usted dirá, pero ¿y para qué a esa edad? Y esa señora no tiene fuerza para ejercer esa carrera. Bueno, pero se estaba preparando, estaba estudiando. Y es una manera de que las neuronas cerebrales no estén vagas. Por estudio se dice que las mujeres tienden a tener más fácil el Alzheimer que el hombre. ¿Cómo se combate el Alzheimer? Usando el cerebro, leyendo, estudiando, entre muchas otras cosas, que como no es el tema no voy a empeñar el tiempo en esto. Pero el estudio ayuda mucho para que las personas logren una mejor superación. El pueblo de Israel, cuando esta situación se le da, que Dios decide que la tribu de Leví es la que va a ser sacerdote, es la que va a ser mediador, es la que va, si ellos quieren pedir perdón por sus pecados, son los que van a pedir por los pecados del pueblo. Es decir, el pueblo no podrá acercarse a Dios ni siquiera para pedirle perdón por sus pecados, ya que ellos no tenían la autoridad. Por ejemplo, eso de buscar su santificación, como hacemos hoy en día, y lo vamos a ver por qué lo podemos hacer usted y yo. Eso de buscar la santificación tampoco podían, porque el único que tenía el acceso al aceite de la unción para santificar, separar las cosas para Dios, era también el sacerdote. Fíjese los privilegios, así como una persona que estudia tiene ciertos privilegios en una institución que quizás otro no tiene, asimismo esta gente tuvo y empezó a tener privilegios que los demás no pudieron tener. Ya esta gente no por estudio ni nada, sino por haber hecho algo, señores, que es de razón, que era lo que yo decía, me parece que ayer. Es de locos. Usted es la desviación de tu intelecto, de tú como persona, teniendo un Dios tan poderoso y grande como Jehová Dios, y tú cambiarlo a Él, sacarlo a Él de tu corazón por un pedazo de madera, de metal, una foto ahí de alguien que dicen que es San Fulano. O sea, si la gente aplica lógica, se puede dar cuenta que son puros inventos de la gente y de gente que quiere sacar dinero, y a los más incautos le venden este tipo de cosas. Y es tremendo, señores, usted ponerse, arrodillarse ante algo que no tiene poder ninguno. Fíjese que la gente dice que le da castigo a esos dioses. No me hiciste lo que yo quería, te pongo boca abajo. Oiga, y le llaman Dios. Entonces eso es lo que indigna al Señor. Y cuando Israel le dice a Aarón, haznos dioses que nos conduzcan, porque a Dios no lo hemos visto, y el que nos guía, que es Moisés, que es el que nos habla en lugar de nuestro Dios, se perdió en la montaña y tiene días y días y días y no baja de allá. Entonces lo más grande, que adoran a ese Dios y le dicen al pueblo que fueron esos dioses que lo sacaron de la tierra de Egipto cuando realmente fue Dios. Entonces esto a Dios le indignó, no el Dios ese, porque eso no tiene valor ni tiene de nada. El problema aquí está en el corazón de la persona, que a quien debe agradecer es a Dios y no lo hace. Esa es la indignación del Señor. Y por esa razón todos estos privilegios que eran de sacerdotes, en vez de tenerlo todo el pueblo como originalmente estaba en la mente de Dios, Dios se lo da solamente a la tribu de Leví. Entonces ya el pueblo no podía hacer sacrificios, sino la tribu de Leví. El pueblo no podía acercarse a Dios para que le perdonara sus pecados. Tenían que hacerlo a través de los sacerdotes.
El pueblo no podía separarse en santificación para Dios. Tenían que hacerlo a través del sacerdote, que era quien tenía el acceso al aceite de la unción y ungía y separaba las cosas para el Señor. Tanto a las personas como a las cosas las consagraba. Fíjense todos los privilegios que Dios tenía para toda esta gente, pero finalmente lo dejó para esta sola tribu porque fueron los que se mantuvieron fiel y firme delante de Él. Los sacerdotes ejercían todos los servicios espirituales en lugar y en nombre del pueblo. Repito, toda transgresión trae su justa retribución. Para los israelitas en el Antiguo Testamento, Dios estaba muy lejos de ellos. Mira lo que decía ahorita, la lejanía es como si fuera un castigo. Las órdenes de alejamiento son un castigo. Te está portando mal, está desaprovechando el poder estar cerca de esa persona, entonces te vamos a poner una orden de alejamiento. Y si te acerca, caes preso, caes presa. Entonces, así estaba el pueblo, alejado de Dios. Nadie podía tener contacto con Dios. En el Antiguo Testamento vemos el desarrollo del sacerdocio o la formación de una clase mediadora. El hombre no podía acudir a Dios de manera directa. Todo esto que se dio allá nos hace ver, y yo quiero que ustedes vayan conmigo para penetrar a lo que es el sacerdocio hoy día. Que cuando se dice sacerdocio, que cuando tú oigas que tú eres sacerdote, y lo vamos a ver por la palabra con cita bíblica, tú sepas el grado de responsabilidad. Y no solamente eso, sino a dónde Dios a ti, a mí nos ha llevado. Que es con la gente que Dios tiene compromiso cuando tomamos en serio. O sea, cuando tú sabes lo que tienes en la mano y le das el valor, así mismo Dios te considera a ti. Por el ejemplo que pusimos también ayer de Jacob y Esaú. Dios a nadie lo desecha, ni lo tiene al menos porque Él quiera, sino porque Él ve la inclinación del corazón de las personas. Hay cosas, señores, que se aprenden durante el camino de la vida, pero hay otras que se nace con ella, y desde pequeño un niño dice el tipo de carácter que va a tener. Desde pequeño un niño va teniendo las inclinaciones hacia una cosa. Y es verdad que en el camino, por ejemplo, en el llamado cristiano, Dios te puede tocar de 20,000 maneras, pero hay personas que desde pequeños tienen inclinación hacia lo santo, tienen inclinación hacia lo espiritual, desde pequeño. Entonces eso Dios lo ve. Si lo ve uno por medio de acciones externas de ese muchacho, de esa niña, ¿cuánto más Dios que conoce el corazón? Entonces, si tú dispones tu corazón sabiendo lo que es el sacerdocio para que Dios te use a ti como tal, Dios lo va a hacer, porque ve que en ti hay una dedicación a darle valor a lo que realmente lo tiene. Nadie pone en manos de un gato la leche, o en manos del ratón el queso. Pues tú sabes que eso es pérdida total. El único momento donde yo veo que un animal que come un producto no se atrevió a comerlo fue los cuervos, cuando Dios lo mandó a que le llevaran carnes a Elías. Eso es lo que comen los cuervos. Los cuervos son carnívoros. Y Dios precisamente manda a la gente que le gusta comer carne donde el siervo de Dios, y el cuervo no se atrevió a comerse esa carne. Ahora, ¿qué Dios hizo? Yo no sé si primero le dio una hartura a los cuervos, o si los amenazó para que no se atrevieran a ponerle la boca o el pico, el pico, a la comida del siervo de él. Yo no sé lo que Dios hizo, pero es la única vez que yo veo que alguien que es proclive a algo no se atreve a tocarlo.
Pero Dios, a nadie que pueda destruir lo precioso que Él tiene como ministerio y un sinnúmero de cosas, no lo pone en manos de una gente que sea así, destructora, nociva. Entonces el sacerdocio Él no lo puso en manos de toda esa gente, porque si iba cualquiera, es más, lo que iban a caer era en condenación. Lo puso en manos de una tribu que sí fue celosa, y lo pone hoy en manos de hombres y mujeres que saben lo que tienen. Entre Dios y el hombre había una clase mediadora. El hombre no podía ir directamente a Dios. Esa clase mediadora eran los sacerdotes y eran de la tribu de Leví. Por unos 1500 años, desde Moisés hasta Cristo, el pueblo de Dios no pudo acercarse a Dios de manera directa. Solo una familia había sido escogida para ello. El individuo tenía que pertenecer a esa casta para poder acudir a Dios. ¿Usted se imagina? Por ejemplo, que hoy día digamos, bueno, solamente los apellidos Agüero pueden acercarse a Dios. Solamente los apellidos García pueden acercarse a Dios. Solamente los apellidos Escarramán pueden acercarse a Dios. Y usted querer y no poder. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Entonces te dan las razones. Ah, bueno. Pero gracias al Señor, y repito, lo vamos a ver por la palabra, que hoy podemos hacerlo ahora. A pesar de que tenemos acceso nosotros como sacerdotes de Dios en esta nueva era, en este nuevo pacto impuesto por Jesucristo, tenemos que saber el valor del sacerdocio para que seamos aceptos delante de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Porque si bien es cierto que todos podemos ser sacerdotes del Señor, no menos cierto es que Dios va a recibir de nosotros conforme a como nosotros seamos en calidad de sacerdotes. Porque gente que todavía a esta altura de juego a las cosas de Dios no le den el valor que hay que darle, sino que tomen lo de Dios de manera medalaganaria. Lo mío es satisfacerme yo, tener satisfecha mi vida. Si lo material es lo que me llena, bueno, por ahí yo me voy. Y usted ve que hay tiempo absolutamente para todo, para viajar, para salir en mi buen vehículo, para, si es posible, estudiar, porque hay gente que estudian y eso se aplaude. Y usted ve que se pasan días enteros estudiando. Gloria a Dios por ello. Pero ¿dónde está el tiempo para tu edificación espiritual? ¿Dónde está el tiempo para tu dedicación a Dios? Que siempre digo, al fin y al cabo, es dedicación para ti. Porque los beneficiados en toda relación con Dios somos nosotros. Nos bendecimos a nosotros mismos, como estaba la tribu de Leví, que eran sacerdotes para ellos, pero también para los demás. Nos bendecimos a nosotros y somos de bendición para otros. Fíjense que todo fiel creyente, todo cristiano, en su familia, no importa que usted sea el menor, como el mayor, como el del medio. En toda familia, a aquel que es creyente, a aquel que es cristiano, se le oye. En toda familia, todo aquel que le ha creído a Dios y la familia reconoce que es un creyente, que es una creyente de fe, de verdad, se le tiene presente para pedirle opiniones, para buscar consejos, para buscar recomendaciones. Y lo llaman y lo buscan. Señores, yo conozco familia que no se mueve un alfiler hasta que no esté ahí el creyente del grupo. Hasta que no esté ahí el cristiano, la cristiana del grupo. Está papá, está mamá, están los hermanos. Y puede que no sean creyentes, puede que no sean cristianos, pero no mueven un pincho hasta que ese hermano, esa hermana participe de la reunión y de las decisiones. ¿Por qué? Porque ellos saben que una persona sacerdote de Dios, que se deja dirigir por Dios, tiene conocimientos e iluminación que los demás no tienen.
Y encima de todo, después que se toma la determinación, entonces esa persona invoca el nombre de Dios poniendo todo en sus manos. Entonces la gente es sabia. Y ya no solamente busca al sacerdote como en la antigüedad, por necesidad, porque no podían ir directo a Dios. Hoy que todos somos sacerdotes, hay muchos que no se ganan eso. ¿Por qué? Porque no van a Dios, porque no se acercan a Dios. Entonces, ¿qué hace esa gente? Pero yo conozco, señores, gente inconversa, impía, que han mandado a buscar a cristianos para que hagan cosas en favor de ellos, como oraciones por la familia y demás. Porque la gente reconoce que el grado de acercamiento a Dios no es el mismo que tienen ellos a que tiene una persona dedicada a Dios. Y cada cual tiene su posición y lo suyo. Y Dios no tiene compromiso de contestarle a una gente que no le busque a Él, que posiblemente hasta en pecado esté. Entonces la gente, ¿a quién busca? Al mediador. Llámame al pastor, llámame a la pastora, llámame al hermano fulano. O si es en una familia, busquen a Perencejito, que hasta que él no llegue, aquí no se hace nada. Hasta que él no venga y ore, aquí no se va a distribuir esto. El sacerdocio, señores, es importante, pero yo digo que mucho más importante es aquellos que lo portan, que lo tienen. Si Dios ve que usted lo va a tener como un estandarte, como algo importante, Dios te tiene como sacerdote. Pero a quien no tome en serio las cosas de Dios, lamentablemente Dios no le permite, no le da esa posición. Quien no pertenecía a esa casta, a esa familia de Leví, y quería acercarse a Dios de manera directa, podía, señores, hasta morir. Fíjense que en serio Dios tomó este asunto. En principio todos iban a acercar sin problema. Pero cuando el pueblo peca y Él le permite este privilegio solo a la tribu de Leví, uno de los castigos era que el que intentara, con eso Dios sí no jugaba. No es como nosotros que damos chance. No como son las fiscalías hoy de los países, que aunque alguien transgreda la ley, si pueden negociar con esa persona para que delate al otro grupo, que es donde están, como decimos nosotros en el argot popular, los pejes gordos. ¿Qué hacen los fiscales? Bueno, tratan con los que tienen menos cargos, los que tendrían una pena más leve, porque su participación no es a grandes escalas dentro de la red, dentro del grupo. Entonces le dicen, mira, te vamos a tratar bien. En vez de pedir la pena máxima de la falta tuya, vamos a pedir la pena mínima. Y si te portas bien en la cárcel, vamos a ver si a mitad de pena cumplida te sacamos. Tú elevas tu recurso y nosotros apoyamos cuando vengamos delante del juez como parte de nuestro acuerdo. En el caso de Dios, Dios se toma la cosa muy en serio. Dios ahí no negociaba con esta gente. Si se atrevían a acercarse ellos a hacer cosas que correspondían a los sacerdotes, podían morir, pero inmediatamente. Señores, pero hasta los sacerdotes, fíjense lo que pasaba con el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Tenía que ir con campanas que sonaran en su vestuario, para que mientras oficiaba dentro de ese lugar, mientras se estuviera moviendo, eran como cascabeles, estuvieran sonando y la gente supiera que estaba vivo. Porque si entraba con una mancha de impureza, podía ser aniquilado, muerto delante del altar del Señor. Y no podía entrar nadie a recogerlo. Tenían que sacarlo con una soga, porque nadie podía entrar a ese lugar. Fíjese de qué manera Dios tomó tan en serio esto del sacerdocio. Ustedes, buenos impíos que me faltaron,
que se hicieron dioses. No que tengan poder, para ustedes fueron dioses, pero son pedazos de muñecos, que eso es lo peor. Porque si quizás fueran dioses, Dios dice, bueno, está bien, me cambió por un dios. Pero no, fue por un pedazo de palo, fue por un pedazo de yeso, fue por un pedazo de metal, fue por una foto, por un cartón que me cambió. Todavía es peor, dándole valor a una cosa que no lo tiene. Entonces Dios a ellos los separó totalmente. Se lo dio a la tribu de Leví. Y hay de usted el que intente acercarse. Inmediatamente moría. 800,000 voltios. Y mataba de una vez. Durante ese periodo, el ministerio de los sacerdotes, señores, se convirtió en un oficio poderoso. Poderoso. Y respetado también. Nadie se atrevía a faltarle a un sacerdote, porque la pagaba y caro. Cuando se inicia la era del Nuevo Testamento, descubrimos que la salvación y la redención se extienden a todos los hombres, ya no a una casta, ya no solo a un solo grupo, ya no posiblemente a un individuo. Ahora la salvación, la redención se extiende a todos los hombres, y ahora oímos, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que perdió el pueblo de Israel allá en la antigüedad, el Señor lo rescata para nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y lo expresa Pedro ahí en Primera de Pedro 2:5. Ahora vosotros, como piedras vivas, sois edificados como una casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ya no podemos acercar, fíjese que Cristo es mediador entre Dios y el hombre, pero ya no hay que ir a Cristo para que Cristo vaya a Dios, no. Cristo dijo, miren, yo abrí para ustedes la puerta. Lo que en principio el hombre tenía que hacer y que perdió, lo he abierto para ustedes. Vayan directo a mi Padre. Vayan directo a Jehová de los ejércitos. Pídanle directo a Él, lo único que en mi nombre. Porque el Cordero que quita el pecado soy yo. Porque quien murió como sacrificio perpetuo fui yo. Entonces, en mi nombre, y ahí es que está el poder, señores, porque decíamos en estudios pasados que nosotros no tenemos poder ninguno, pero sí tenemos la autoridad de quien tiene el poder. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les envío para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere serán condenados. Pondrán la mano sobre los enfermos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Señores, Dios nos dio la autoridad y la tenemos por medio de Cristo. Hoy somos reyes y sacerdotes del Señor. Ahora tenemos que mantenernos en el marco que hay que estar para poder esa autoridad que Cristo nos ha dado, ese sacerdocio que nos devolvió a todos y que ya todos podemos ir delante de Dios. Tenemos que aprovecharlo. Y no cualquierizarlo, que fue lo que hizo el pueblo, y por eso Dios los excluyó. Que fue lo que hizo Saúl, y por eso Dios lo excluyó. Que fue lo que hizo Esaú, y por eso Dios lo excluyó de la primogenitura. Es decir, que a todo el que a lo de Dios no le da el valor que conlleva, todo el que a lo de Dios no le da el lugar que debe de darle, lamentablemente Dios lo echa a un lado. Nosotros somos los beneficiados y los bienaventurados de que Dios nos haga caso. Entonces, señores, a esto hay que darle valor. ¿Por qué usted cree que los hombres y mujeres de la Biblia que hoy conocemos, Esther, Ruth, incluso Rahab, la ramera, y toda esa gente que se menciona en la Biblia, ¿por qué usted cree que están? ¿Porque eran más lindos que los otros? No, mira el caso de Eliseo. Eliseo se dice que era calvo,
Y no estoy diciendo con esto que los calvos sean feos. Hay mujeres que dicen que no hay cosa más linda. Hay mujeres que dicen que no hay cosa más linda que un calvo. Yo respeto eso, ¿verdad? Además dice que son inteligentes. Dios bendiga a la gente así. Y tenemos muchos amigos y hermanos así. Los amo. Gloria al Señor. Pero Eliseo hasta los relajaban los muchachos. Sube calvo como Elías. Óigame. Pero señores, ¿quién fue Eliseo? Así como Eliseo pidió doble porción de lo que tenía Elías y cogió en serio lo suyo. Cuando él decidió seguir a Elías, que Elías le dijo, mira, si tú ves cuando yo sea quitado, lo que tú pides se te va a dar. Él dijo, pues tú no sabes nada, papá. Señores, hay gente que yo digo que sirven para cobrar deudas, que le atacan, que usted por salir de ellos le tiene que pagar. Eliseo era de ese tipo de gente persistente. Y dijo, no, pues tú vas a ver. Y agarró y se devolvió. Mató los bueyes, quemó todos los palos y de todo. Y dijo, ya no tengo ninguna responsabilidad que me ate. No tengo ningún compromiso. No te quito la vista. Y es detrás de ti que voy. Y no le perdía ni pie ni pisar al hombre. Sí, porque si tú vas a ser arrebatado, si tú vas a ser quitado, y yo no sé cuándo es, no te quito la vista. Oye, me tuvo un guardaespaldas excelente, pero agarró su doble porción. ¿Y quién fue? Usted compara los ministerios de Elías y Eliseo, y óyame, y el de Elías fue poderoso. Pero compare para que usted vea los tipos de milagros que cada uno hizo, a ver si es cierto o no que Eliseo tuvo una doble porción de ese poder del Espíritu de Dios. Pero fue un hombre que cogió en serio su asunto. Él no vivía como nosotros, a veces hasta relajando con las cosas espirituales y haciendo chistes y cuentos con las cosas que tienen que ver con el Señor. No, cuando estos hombres hablaban, hablaban. Ellos no vivían hablando, pero cuando hablaban había que oírlo, porque eran hombres serios y que estaban en lo suyo. Y lo he dicho en más de una ocasión. Oye, usted ha visto eso. Ni Elías ni nadie ha pasado lo que pasó con Eliseo. A un año de muerto. Así lo dice la Biblia. Dice, y pasado un año, después de haber muerto Eliseo, llevan el cuerpo, los restos de un difunto, que es dichosísimo. Ese fue dichoso. Señores, hay gente que la suerte le sonríe. Dios sabrá por qué. Pero ese fue dichoso. Cuando lo llevan parsimoniosamente, como es todo entierro, suave al paso, gritó uno por ahí, que por ahí venían los pandilleros de ese entonces. Por ahí venía un grupo de macheteros de ese entonces. Y cuando la gente salió corriendo, que ni siquiera lo puso el cadáver, lo tiraron. ¿Por quién va a estar calculando de que lo pongo? No, porque era tiempo de correr. Lo tiraron y tuvo la gran suerte de que cayó sobre los huesos de Eliseo. Señores, y no bien tocó ese cuerpo muerto, los huesos de Eliseo que ya estaban blancos, dice que recobró ese cuerpo vida. Y yo digo que me parece ver cómo, igual que los demás, también salió corriendo para que no lo mataran otra vez. Él dijo, bueno, si ya yo reviví, si tuve esta dicha, déjame salir corriendo, no vaya a ser que estos macheteros, no vaya a ser que estos delincuentes me maten. Si tengo esta oportunidad, no me voy a dejar matar. Entonces, paticas, ¿para qué te tengo? Y para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Pero fíjense, señores, cómo una gente que tome las cosas de Dios en serio, aún después de muerto, los milagros de Dios se ven. A gente así vale la pena que Dios le ponga ministerio en la mano. A gente así vale la pena, o no la pena, el esfuerzo. Vale el esfuerzo que Dios le ponga ministerios en la mano.
Dice Nehemías Mendoza, Dios te bendiga, Nehemías allá en Miami, que lo que había ahí era unción de Dios, los huesos de Eliseo. Milagro 14 de Eliseo, aún sus huesos tenían unción. Así es, varón. Así es. Eso, usted quiere experimentar, porque hay gente que dice, ¿por qué en estos tiempos? Bueno, porque en estos tiempos, mire cómo que andamos. Mucha televisión, muchos celulares, mucha tecnología, mucho entretenimiento. Pero esas eran gente que vivían clamando y orando a Dios y que vivían metidos con el Señor. Entonces tú ves aquello con lo que tú te relacionas. Te relaciona con Dios, está cerca de Dios, tú vas a ver tú vas a ver sanidades poderosas, milagros poderosos, porque tú estás cerca del Señor y haciendo lo que tiene que hacer y tomando en serio lo tuyo. También somos un sacerdocio santo para Dios, nosotros, así como fue la tribu de Leví, nosotros también. Es como si una voz desde el cielo anunciase, todos los salvos son ahora sacerdotes de Dios. Todas las piedras vivas, aquellas que son parte de la casa espiritual, ahora son sacerdotes de Dios. Con la iglesia, señores, se recupera ese sacerdocio universal que Dios originalmente tenía pensado para toda la nación, pero que lo deja entonces especialmente para Leví, porque ellos se acercaron a él, a diferencia de los demás. Entonces, con la iglesia, ese sacerdocio universal que Dios tenía pensado para todos es recuperado por medio de Cristo. En ese entonces, cuando nace la iglesia, Dios restauró una promesa que había sido puesta a un lado durante 1500 años. Lo que los israelitas perdieron, lo recuperó la iglesia. Israel había perdido el sacerdocio universal, pero en la era del Nuevo Testamento, la que nosotros iniciamos con Cristo por allá, es como si estallaran voces desde el cielo con la promesa de que el sacerdocio universal está de nuevo entre los hombres. Todos los salvos son llamados o somos llamados a ser sacerdotes de Dios. El llamado está ahí. Vamos a tomarlo en serio, como hizo Elías, como hizo Eliseo. Eran gente, señores, que hablaban, era la voz de Dios. Cuando Elías dice que no iba a llover, él no dijo cuando Dios diga, él dijo, por mi palabra. Aquí no va a llover, sino es por mi palabra. O sea, él. Ahora, él tenía un respaldo y Dios sabía que él no lo hacía con ego, dándose él la gloria. Pero él sabía, como Cristo cuando iba a orar por Lázaro, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Dios siempre está ahí atento. Y Él está para nosotros. Y tú das la palabra como si fueras tú y Dios la respalda. Pero Él lo hace en gente de Él. Gente que le den valor a lo que Él da. A los dones de Él. Y ya para finalizar, la iglesia, y hay que tenerlo pendiente, es un reino de sacerdotes. Esta misma idea la hallamos en Apocalipsis 1:6, donde leemos que hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Originalmente toda la nación de Israel era un grupo de sacerdotes, pero eso cambió. ¿Qué diremos de la situación actual? Hoy la iglesia es un reino de sacerdotes. Lo que los israelitas perdieron ante el becerro de oro, la iglesia lo recibió mediante el Señor Jesús. Ahora la iglesia en su totalidad es un cuerpo de sacerdotes. El reino de sacerdotes que Dios había planeado fue restaurado totalmente. Así que, señores, vamos a alegrarnos y a darle valor a esto. Vamos a ejercer nuestro sacerdocio como debe de ser. Todos esos privilegios. Usted se imagina que para usted buscar perdón tenga que ir donde otro, dentro del tiempo del otro, porque el otro no va a estar a toda hora. Fíjense que hasta los sacrificios en el Antiguo Testamento, hasta Jesucristo, que es quien viene ya e instaura
este nuevo pacto tenía que ser a horas específicas. Si tú sentías remordimiento por tu pecado, si sentías un malestar, si necesitaba a las 3 de la mañana buscar de Dios, no podía. Había que esperar el horario del sacrificio para tú ir donde el sacerdote y que él ofreciera por ti a ver si Dios te perdonaba, si Dios se compadecía. Pero ya no, ya podemos ir de manera directa en el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Cristo, qué bueno que el Señor se manifestó. En su tiempo vino nuestro Maestro a deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Así, señores, que alegrémonos, porque somos gran cosa en las manos de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, gracias, Señor, por la disertación del día de hoy. Qué bueno, Jehová de los ejércitos, que todos los días, Señor, nos hace entender y ver algo nuevo, algo distinto y algo importante para nuestra vida y nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a darle la seriedad que necesita, Padre Santo, esta relación entre nosotros, contigo, para así también, Señor, que el mundo pueda verte a ti a través de nuestras acciones y que cuando digamos la palabra, Señor, pueda cumplirse, porque tenemos el respaldo tuyo al hacer un sacerdocio santo y con seriedad de cara al pueblo. Gracias, Dios, por Cristo tu Hijo. Amén, amén. Señores, mañana continuamos. El tema sigue sumamente bueno y mañana entonces vamos a estar aquí aprendiendo, porque eso es lo que hacemos. ¿Para qué? Para edificarnos y ser mejores sacerdotes de Dios, para hacer mejor lo que hacemos aquí. Gloria al Señor, y también asegurar mediante esta relación cercana con Dios nuestra salvación en el cielo. Dios le bendiga, Dios les guarde.